en el libro del profeta Isaías. Está la invitación también para la tarde que hizo nuestro hermano Juan Manuel o Jesús Manuel. Juan Manuel. Dios bendiga a nuestra hermana Amador. Dios bendiga también a nuestra vecina que está con nosotros. Ya tiene 2 veces. ¿Sí la conocen? A ver, póngase de pie para que la conozcan a la vecina. Miren, es la vecina de aquí enseguida. ¿Qué deseo para ella? Es la vecina de la guardia. 40 de Isaías, verso primero. Y verso 2 dice en el nombre de Jesús: consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Dios por todos sus pecados. Amén. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Isaías, profeta, hace un anuncio para el pueblo de Israel. Y en ese anuncio podemos ver unas palabras de aliento, unas palabras de esperanza para el pueblo de Israel de parte de Dios. Y dice: consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. La causa dice: hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces, decirle a gritos que su pecado, decirle a gritos, dice que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Dios por todos sus pecados. Amén. Ahí está hablando el profeta para que sea más fácil de entender, más entendible. Dios le dice al pueblo de Israel: ya te perdoné, ya recibiste lo que merecieron tus malas acciones, te di el doble, como diciéndole al pueblo de Israel, para que aprendas, para que entiendas, te he dado doble porción en relación al pecado que tú cometiste. ¿Qué sería esa doble porción, esa doble ración que Dios le dio al pueblo de Israel y que a través del profeta Isaías le dice: consolaos, consolaos, ya no llores, ya no estés triste, ya no estés afligida, ya se cumplió tu tiempo? Si hacemos memoria de lo que ha sucedido a través de la historia del pueblo de Israel, nos podemos dar cuenta de que el pueblo de Israel ha sido un pueblo, pues, de cierta forma parecido a nosotros, o nosotros nos parecemos al pueblo de Israel. ¿En qué nos parecemos al pueblo de Israel? En que somos duros a veces de cerviz, a veces somos incircuncisos de corazón también, a veces somos rebeldes, y en todo eso tenemos parecido a ese pueblo. Ese pueblo sale de la cautividad, empieza a caminar por el desierto, y ese pueblo Dios lo toma
como nos tomó a nosotros, hermano, en un estado salvaje. Ese pueblo no tenía educación de Dios, no tenía orden de Dios, no. Era un pueblo que estaba esclavo en la tierra de los egipcios, y ahí hacían ellos lo que querían, ahí compartían las mismas costumbres, las mismas comidas, ahí compartían de todo, semejantes al pueblo de Egipto en todos los aspectos. No tenían un Dios, ellos practicaban el politeísmo, muchos dioses, diferentes dioses. Dios los saca de la cautividad, los lleva camino del desierto y empieza a enseñarles, empieza a tratar con ellos, los lleva por 40 años. Y en esos 40 años fueron 40 años de rebeldía, 40 años de idolatría, 40 años en los cuales el pueblo renegó, el pueblo tentó a Dios, el pueblo quiso hacer lo que a ellos les parecieron, en todos los aspectos. Si fue en el asunto de la comida, en el asunto de la comida, el pueblo de Israel no quería comer lo que Dios les daba. ¿Nos parecemos nosotros al pueblo de Israel? Pues sí, nos parecemos. A veces alguien va de visita a un hogar y le van a hacer una hamburguesa y le dice, pero no le ponga cebolla, ni le ponga tomate, ni le ponga mayonesa, ni le ponga mostaza, no le ponga nada. ¿Qué le ponemos? Nomás la pura carne. Y otro dice, no, es que yo no quiero carne, a mí póngale en lugar de carne una lechuga. Y así estamos batallando. Las madres de familia batallan con los hijos porque a los hijos algunos no les gusta la cebolla. Caldo de cebollas, caldo de verduras, no. Fíjense, al pueblo de Israel, ellos les gustaba, tenían un gusto especial por las ollas de caldo con ajos y cebollas. Las añoraban. Y en eso pues no nos parecemos. Entonces, el pueblo empieza a comer un maná del cielo y reniegan de ese maná. Dicen, ya no queremos, ya, es que ya todos los días lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, ya cámbiale, Dios. ¿Qué quieren ahora? Pues ahora queremos carne, y viene la carne. Y cuando viene la carne, comen hasta saciarse. Y se fastidian de la carne y empiezan a renegar y empiezan a acordar. ¿Te acuerdas de aquellas ollas de caldo que hacían allá? ¿Y te acuerdas que le ponían ajos? Aquí no hay ajos. Aquí no hay cebolla. Estábamos mejor allá. Y reniegan de todo. Dios, conociendo la condición del ser humano, provee todo lo necesario. En el día les pone una nube enorme que el campamento de Israel se mueve y la nube se mueve. Y en la noche la oscuridad era tremenda en el desierto y había muchos miedosos, y Dios les tiene que poner un resplandor de fuego para que los alumbre, porque no pueden dormir en la oscuridad. Y camina el pueblo de Israel renegando, entregados a la idolatría, a la desvergüenza, a la fornicación, hacían y deshacían. Dios no se agradó de toda esa gente y 40 años los trajo dando vueltas en el desierto para que toda esa gente rebelde quedara postrada. Al final de cuentas llegan a la tierra prometida, y de la gente adulta que salió de la cautividad, solamente 2 personas llegaron a la tierra prometida. El tercero solamente se le permitió subirse a la montaña y contemplar la tierra. Fue Moisés. Moisés no poseyó la tierra. ¿Por qué Moisés no poseyó la tierra si era un hombre de Dios? Pues porque Moisés era como los papás
o las mamás de hoy en la actualidad, consentidores, alcahuetes, solapadores. Así era Moisés. Moisés consintió tanto al pueblo de Israel que en una ocasión le dice a Dios: Señor, perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Y Dios le dice: no, Moisés, ya me han ofendido bastante. Señor, viene por segunda vez, perdona a este pueblo. Y le dice Dios por segunda vez: no lo voy a perdonar. Y viene la tercera vez y le dice: Señor, te ruego que perdones a este pueblo. Y la tercera vez le dice Dios: no lo voy a perdonar. ¿Y qué sucede cuando recibe la negativa por tercera ocasión? Se molesta Moisés. Y se molesta a tal extremo que le dice a Dios: está bien, si no quieres perdonar a este pueblo, no lo perdones, pero yo no quiero nada contigo ya. Borra mi nombre de tu libro. ¡Qué tremendo! ¿Usted se atrevería a decirle a Dios: Señor, bórrame? No, pues sí, de milagro. Dice Pedro: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el infiel y el pecador? Dios, yo considero que mira a Moisés y lo mira con una ternura, lo mira, no puedo decirle qué piensa Dios, pero tal vez lo considera un niño, porque son palabras de niño en relación a Dios. Y le dice: mira, Moisés, al que yo quiera borrar, a ese voy a borrar. Como diciéndole a Moisés: tú no eres nadie para decirme qué es lo que tengo que hacer. Si yo quiero borrar, lo voy a borrar. Y si yo quiero perdonar, los voy a perdonar. Y tú, márchate por donde veniste. Y se va Moisés. Y a causa de eso, Moisés no entra en la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb. Este pueblo, al llegar a la tierra prometida, recibe orden de no emparentar, de no hacer alianza con los pueblos de alrededor, de no adquirir las costumbres que las gentes tenían. Y este pueblo, naturalmente, que no obedece a Dios. Hemos visto en las predicaciones pasadas cómo los moabitas engañan al pueblo de Israel a través de lo ofrecido a los ídolos, a través de la fornicación. Los moabitas se engalanaban, se ataviaban y seducían al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel caía en la fornicación. Y una vez que caían en la fornicación, las moabitas los llevaban como unos corderitos mansos a la idolatría. Se convierte el pueblo de Israel en un pueblo idólatra. Esa idolatría el Señor la menciona a través del profeta Isaías, a través del profeta Jeremías. El profeta Oseas hace mención de la idolatría, de la deslealtad del pueblo de Israel para con Dios. Se postran ante cualquier palo, se postran ante los ídolos de plata, se postran ante los ídolos de madera, ante los ídolos de barro, se postran ante cualquier imagen producto de la mano de hombre. Y todo esto provoca el enojo de Dios. Dios se molesta con este pueblo. Muchos años Dios le envía al pueblo de Israel profetas. A unos matan, a otros apedrean, y Dios continúa tratando con este pueblo por muchos años. Este pueblo no obedece. Y este pueblo, siendo el pueblo de Dios, era un pueblo próspero, un pueblo especial. Y el salmista hace mención de la condición del pueblo de Israel. Parece que es el Salmo 48.
Verso 1. Salmo 48:1 dice ahí la expresión, dice, grande es Dios y es digno de ser alabado en gran manera. Dice, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Y luego el verso 2 hace mención de la tierra que habitaba el pueblo de Dios. Dice, hermosa provincia. Dice, es, ¿qué cosa es? El gozo de toda la tierra, refiriéndose a Jerusalén. Es el monte de Sión a los lados del norte. Y luego dice, la ciudad del gran rey, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron y se apresuraron a huir. Y sigue diciendo, ahí les tomó temblor, dolor como de mujer que da a luz, como viento solano. Jerusalén era considerada como una hermosa provincia, y la expresión bíblica dice, como el gozo de toda la tierra. ¿Cómo sería la ciudad de Jerusalén? La Biblia dice, hermosa provincia. ¿En qué hermosa? En todos los aspectos. Con una vegetación abundante. No había en Jerusalén las carencias que hoy hay en esta humanidad completa. Se veía por todos lados que Dios estaba con ellos. Llegaban los visitantes, llegaban los reyes y se quedaban maravillados, y a la vez que se maravillaban les entraba temor y se retiraban inmediatamente. Recuerde usted a la reina de Seba cuando va a ver el palacio, cuando va a visitar a Nabucodonosor. Ella le dice, había oído que eras grande, había oído que tenías muchos bienes, que tenías muchas cosas, que tu servidumbre era especial, pero todo lo que me contaron se quedó corto. ¿Por qué? Pues porque Salomón, hermano, era un hombre que Dios le dio bendiciones a granel en todos los aspectos. Jerusalén, la ciudad donde habitaba el pueblo de Israel, también fue una ciudad súper bendecida en todos los aspectos. Esta ciudad o este pueblo se entrega a la idolatría, y Dios les advierte, apártate de los ídolos, apártate de la idolatría, vuélvete a tu Dios. Y el pueblo de Israel no obedece. Llega un tiempo en el cual se agota la paciencia de Dios, y cuando se agota la paciencia de Dios, viene el castigo para Jerusalén. Y cuando el castigo viene para Jerusalén, hermano, es un castigo tremendo lo que viene. Capítulo 1 del libro de las Lamentaciones. Verso 1. Entre interrogantes, Jeremías abre el capítulo con una expresión de admiración. Dice, ¿cómo ha quedado sola? ¿Quién quedó sola? La ciudad populosa, la grande entre
de las naciones se ha vuelto como viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele. De todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron. ¿Qué cosas se le volvieron? Dice, enemigos. La ciudad populosa, la grande entre las naciones, ha quedado sola. La señora de provincias, dice la expresión bíblica, se ha hecho tributaria, llora amargamente en las noches y no tiene quien la consuele. Y esta expresión hace referencia a los moradores de esa ciudad. No en sí a la tierra de Jerusalén, sino a los moradores. No hay consuelo para ellos. No hay quien les consuele. Todos los que eran sus amigos se les volvieron enemigos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasaría? El libro de ahí mismo de las Lamentaciones hace mención, capítulo 2, verso 1, dice: ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Verso 2 dice: destruyó el Señor y no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel, retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que devora alrededor. Ahí está hablando el profeta de que Dios oscureció en su furor, en su ira, a la hija de Sión. Los castigó por ese pecado de idolatría que venían cargando por años y que jamás de los jamases se quisieron arrepentir. ¿Qué sucedió? La historia bíblica narra ahí mismo en el capítulo 2, en el verso 8, dice: el Señor determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción, hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro fueron desolados juntamente, sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Dios. Estamos en el capítulo 2 del libro de las Lamentaciones, verso 9. Destruyó el Señor y no perdonó. ¿Qué sucede? Dios usa al pueblo de los babilonios y los caldeos, unos pueblos salvajes, pueblos bárbaros, y vienen contra la ciudad de Jerusalén, entran a la ciudad y lo primero que hacen es prenderle fuego al templo que Salomón había edificado. El templo que Salomón edificó, donde se manifestaba la gloria del Señor, es arrasado por los babilonios y los caldeos. Enseguida prenden fuego a la ciudad, violan a las vírgenes, maltratan a los ancianos, los jóvenes son maltratados, los niños pequeños, los salvajes aquellos, los agarraban y con sus manos los estrellaban contra las paredes de piedra. Una desolación tremenda, un castigo tremendo que viene sobre la ciudad de Jerusalén.
causa la idolatría. En ese castigo entran todos, todos están incluidos. Ahí no hay nadie. Ahí no considera a Dios a nadie, sino que a todos por igual. Inclusive el profeta Jeremías hace mención, y a Jeremías le sucedió lo mismo que le sucedió a Moisés. A veces nosotros como humanos no entendemos que a veces pasamos por dificultades, por pruebas, por aflicción. A veces pasamos por escasez. A veces Dios permite que alguien enferme y a veces pensamos que ¿por qué viene esto? Que no merecemos. Lo cierto es que a veces no logramos comprender ¿qué es lo que hemos hecho mal? ¿Qué es lo que no hemos hecho bien? A veces no entendemos los propósitos de Dios. No sabemos que la prueba o la aflicción o la escasez, todo viene para que nosotros, hermanos, seamos templados, para que nos formemos. A veces como cristianos nos sentimos intocables, como cristianos pensamos que no tenemos derecho a sufrir, que no tenemos derecho a batallar, como cristianos pensamos que no tenemos por qué padecer hambre, pero somos, hermanos, personas que estamos aquí en este mundo, y si hay escasez es consecuencia de la vida que tenemos en este mundo. Si hay enfermedad es consecuencia también, y si un día morimos es consecuencia también de la vida aquí sobre la tierra. Porque todo lo que tiene un principio tiene un final. En todo Dios tiene un propósito. Este hombre, Jeremías, Dios le dice: Jeremías, voy a castigar a este pueblo. Este pueblo ha estado entregado por mucho tiempo a la idolatría, lo voy a castigar. Y Jeremías le dice a Dios: Señor, no lo castigues. Sí, Jeremías, lo voy a castigar. Y Jeremías va en oración a Dios y habla con él una vez y le dice: Jeremías, perdónalo. Y Dios le dice: no lo voy a perdonar. Y vuelve a interceder Jeremías por segunda vez consecutiva, pidiéndole a Dios misericordia, y Dios le dice: no, Jeremías, no voy a perdonar a este pueblo. Y viene la tercera vez Jeremías, y Dios le dice: no ores por este pueblo. Y qué triste, hermano, la condición del pueblo de Israel, que Dios no acepta clamor por el pueblo. No ores por este pueblo, ni levantes clamor por ellos, porque yo no te voy a escuchar. Yo no te voy a oír, Jeremías. Voy a castigar a este pueblo, así lo he determinado, es lo que merecen, y así va a suceder. Jeremías narra en el capítulo 3, verso 1, dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el castigo, bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente, dice, contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Verso 4 dice: hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas, aun cuando clamé y di voces. Cerró los oídos a ¿qué cosa? A mi oración. Dios no escucha al profeta Jeremías. Dios no escucha nada. A veces pensamos nosotros los humanos: no, Dios me va a perdonar. Dios es muy bueno, sí es muy bueno, pero llega un momento en que Dios dice: hasta aquí. Es como cuando Dios está llamando a una persona: arrepentidos y convertidos, arrepentidos y creen el Evangelio, y la gente recibe el llamado y lo recibe otra vez y lo vuelve a recibir otra vez y lo vuelve a recibir otra vez, hasta que Dios dice: hasta aquí. Y cuando Dios dice hasta aquí, el mismo Dios dice: endurece el corazón de aquella gente para que por su incredulidad no le resplandezca la lumbre del Evangelio. Por eso, los que no se han arrepentido,
hoy es el día. Porque quizás mañana ya vayan a estar bien duros como un diamante y no vaya a haber lugar. El pueblo de Israel es castigado. Arrasan la ciudad, matan, violan, roban, y el profeta, cuando viene el castigo, se pone a contemplar lo que había sucedido. El capítulo 3, verso 15, dice: me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz, y me olvidé del bien. Y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en el Señor. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Y en esa condición de sufrimiento, de dolor que el profeta tenía, porque era el profeta de Dios, profeta para el pueblo de Israel. En esa aflicción que este hombre pasa, yo pienso que este hombre se para y empieza a pasear su vista por los alrededores y contempla el templo incendiado, contempla la ciudad quemada, ve las encrucijadas de las calles y están los ancianos maltratados, están algunos muertos, los niños tirados ahí donde eran estrellados en las bardas de piedra por los babilonios y los caldeos, y solamente muerte y desolación. Y por allá voltea su mirada y por allá ve a alguien que va corriendo o alguien que está tirado ahí lamentándose. Y por allá mira otro y más allá mira otro. Y él se considera, y él en medio de toda esa desolación le llega un rayo de luz. Como diciendo: no se ha perdido todo. Como diciendo: estamos vivos. Y es cuando expresa esa porción tan hermosa que nos llena el corazón. Dice el verso 20: lo tendré, dice, aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y el verso 22 dice: es por la misericordia del Señor que aún estamos vivos. Es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Dice: porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Y expresa un grito de alabanza y le dice al Señor: grande es tu fidelidad, continúa siendo fiel. Bendito el Señor. Un sufrimiento extremo que no termina ahí. Hay más todavía. Después de esa desolación, los babilonios agarran al remanente del pueblo de Israel, un pequeño remanente. Ese pequeño remanente, el apóstol hace mención, Pablo dice: si bien el profeta dice determinadamente, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un remanente, unos cortos residuos, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Pero no somos semejantes a Gomorra. Hay un pequeño remanente, dice Pablo. El profeta hace mención de ese pequeño remanente. Ese pequeño remanente es tomado por los babilonios y es transportado a Babilonia.
después de la matanza, después del incendio, después de todo, agarran a los sobrevivientes y se los llevan cautivos a Babilonia. Y si usted ha estudiado la palabra del Señor, Daniel fue uno de los transportados a Babilonia. Y varios hombres de Dios fueron llevados a Babilonia. Esa transportación o ese cautiverio en Babilonia se prolonga por 70 años. Y la Biblia hace mención, capítulo 126 del libro de los Salmos. Leemos el 137 y luego pasamos al 126. Ahí en Babilonia, el pueblo de Israel, los varones que habían servido en el templo que Salomón había construido, los cantores, los músicos, se encontraban ahí, según el relato del Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, dice el verso primero, ahí nos sentábamos. Y aún, ¿qué dice? Llorábamos. Ahí está hablando de hombres y de mujeres que salían, y no precisamente de día de campo, salían a considerar, salían a meditar, salían a darle rienda suelta, como dice el salmista, a su queja sobre ellos mismos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos ha venido todo esto? Y algunos, reconociendo, decía, porque fuimos desleales a Dios, porque no obedecimos la voz del Señor. Por esto el Señor se ha airado contra nosotros. David hace mención de que cuando el Señor se enoja, el Señor alza a David, me alzaste, dice, y me has arrojado. Y David hace mención de cómo se manifiesta la ira de Dios. Estos hombres estaban aún sufriendo el castigo de Dios, porque habían padecido muerte, habían sido llevados como esclavos a Babilonia, pero no era todo. Ellos ahí en su soledad, ahí junto a los ríos de Babilonia, ellos quizás clamaban, ellos imploraban el favor del Señor, y el Señor no los escuchaba. Ellos se encontraban tristes, se encontraban afligidos. Dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de ¿qué? De Sión. Se acordaban de aquella hermosa provincia que era el gozo de toda la tierra. Y dice el verso 2, sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. ¿Para qué son las arpas? Para tañerlas, para tocar. ¿Y para qué querían tocar ellos? Pues para cantar. Pero ahí no tenían deseo de cantar, no tenían deseo de tocar. ¿Por qué? Porque estaban de luto, porque estaban afligidos, porque habían sido llevados como esclavos a Babilonia. El verso 3 dice, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantando algunos de los cánticos de Sión. Y este pueblo estaba afligido.
A veces nosotros tenemos aflicción y comparando con la aflicción que ha tenido el pueblo de Israel, pues yo creo que el pueblo de Israel ha sido un pueblo que ha sido afligido al extremo, no como nosotros. Y en lo que se refiere a nosotros tenemos que valorar. Nuestra boca se tiene que llenar de alabanza, nuestra boca se tiene que llenar diciendo: Dios es bueno. Dios es bueno. Porque no tenemos escasez. Porque a veces nos duele la cabeza, pero no estamos imposibilitados para caminar, para cantar, para alabar, para bendecir. No, podemos hacerlo. Hemos sufrido, pero no como el pueblo de Israel. A nosotros no se nos ha asesinado a nadie. No han tomado a alguno de los pequeños y los han estrellado contra las paredes. No hemos pasado las penurias que pasaron aquellos por causa de su pecado. Antes de ser transportados a Babilonia, vienen las pestes, viene el hambre. Y le decía hace unos momentos, a veces está el refrigerador lleno de provisión y alguien lo abre y no hay nada que comer. No hay nada. Está como cuando las hermanas abren el closet y lleno, hasta lo abre y se le viene encima todo. Y dicen: no tengo nada que ponerme. Y agarran los zapatos y digo: bueno, el que sea, no, es que no tengo, necesito. Y sobra. El pueblo de Israel pasa una escasez tremenda. Como no la hemos pasado nosotros. Nosotros no nos gustan las cebollas, no nos gustan los ajos, no nos gustan las legumbres, no nos gustan la sopa, no nos gustan los frijoles negros, ni los frijoles partidos, ni los frijoles agrios. No nos gusta nada de eso. Esta gente llega a un extremo en que el hambre empieza a hacer estragos y los niños pequeños empiezan a fallecer, empiezan a morir. Y cuando moría un pequeño, las madres, las mujeres, ¿saben qué hacían con ese pequeño? Lo agarraban y lo cocinaban para comérselo y poder subsistir por esa hambre tremenda. ¿Usted haría eso? La respuesta es no. ¿Pero por qué no? Porque no tenemos hambre. Pero el hambre llega a ser tan tremenda que hay gente que ha padecido hambre y cuando no hay nada que comer empiezan a comerse unos a otros. Y esto no es fantasía. Yo no sé si usted recuerde la tragedia que sucedió allá en los Andes cuando el avión cayó. Se quedaron sin alimento, se quedaron aislados de la civilización. ¿Y qué sucedió? Empezaron a comerse unos a otros. Y esto es real. La Biblia habla de esta tremenda condición que pasó el pueblo de Israel por causa de su pecado. Ahora consideremos, ¿Dios quiere que nosotros pasemos por todo eso? No, este pueblo pasó por su desobediencia. Dios les envía el castigo para corregirlos, para que valoren, porque a veces no valoramos nada. No valoramos ni siquiera el lugar donde estamos. Aquí tenemos un clima agradable. Váyase usted a otro lugar, a lo mejor está más grandote, pero usted está sube y sube. Sale bañado en sudor.
y váyase a un templecito de madera de por la periferia y sale peor, sale rostizado. Y aquí, mire, clima fresco, butacas cómodas, ya nomás le falta el refresco de cola y ya. Entonces, tenemos muchas cosas. ¿Por qué agradecerle a Dios? Pero a veces no valoramos nada de eso. No valoramos ni la vida. A veces no nos damos cuenta de que estamos en pie por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, porque Dios es bueno. Y estos hombres estaban tristes, afligidos. Yo estoy seguro que estaban llorando. La expresión bíblica dice: sobre los ríos de Babilonia, o junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos, y no a contar chistes. Y aún llorábamos. ¿Usted ha visto a un hombre llorar de dolor? Cuando los hombres lloran de dolor, el llanto de un varón es más conmovedor que el de una mujer. Porque a veces las mujeres tienen una facilidad asombrosa para llorar. Están riéndose, jajaja, y de repente, ¿qué sucede? Lloran por todo. Pero una facilidad. Y a veces pienso, ya están haciendo show. Pero un hombre no. Aquí estos varones estaban afligidos, llorando. Y el Salmo 126 hace mención de la condición y hace mención del anhelo de estas personas. El Salmo 126 dice: cuando el Señor, ellos reconocían que nadie más podía sacarlos de la condición en la que se encontraban, y ellos decían: cuando el Señor hiciere tornar la cautividad de Sión, quiere decir, cuando el Señor nos haga libres, cuando volvamos otra vez a tener la libertad que hemos perdido, entonces seremos, dice, como los que sueñan. Yo quiero, antes que usted considere algo, de Jerusalén a Babilonia es transportada la gente. Ahí había gente grande, adultos, había algunos pequeños, algunos jóvenes, varones y hembras. Si la cautividad dura 70 años, había jovencitas que salieron de Jerusalén quizás de los 15 años. Para el término de la cautividad eran ancianas que tenían 85 años si acaso vivían. Y fue terrible este castigo. Hay muchas cosas que considerar del castigo de Jerusalén. Habían jovencitas, habían jovencitos que para el término de la cautividad ya eran ancianos. Y estas jovencitas eran madres, algunas eran abuelas, y ellos se encargaron de transmitirle la historia a sus hijos, a sus ancianos. Y el Salmo 126 es un salmo que cantamos, que se ha hecho canto, pero en su origen era una oración, una súplica, que la abuela, que había sido jovencita en Jerusalén, que había sido niña en Jerusalén, ahora le enseñaba a su nieto. Su nieto pequeño recitaba la oración juntamente con la abuela, y la abuela quizá le decía: mira hijo, vamos a hacer esta oración.
cuando el Señor hiciere tornar la cautividad de Sión. Y le decía, repite conmigo, porque los niños cuando los ponemos a orar, ellos no saben, ¿qué voy a orar, padre? ¿Qué voy a orar, madre? Usted repita juntamente conmigo. Y las madres y las abuelas les decían a los nietos y a los hijos, repita esta oración. Y empezaban a orar cuando el Señor hiciera tornar la cautividad. Y el niño, cuando el Señor hiciera tornar la cautividad. Y el niño, en su inocencia, se detiene y pregunta, ¿qué es la cautividad, abuela? ¿Qué es la cautividad, mamá? ¿Quién es el Señor? Y ahí empezaban a transmitirle la enseñanza de Dios y empezaban a contar, mira hijo, el Señor es el único Dios poderoso que existe. El Señor es el único Dios que hizo posible que nosotros saliéramos de la cautividad cuando estábamos allá en Egipto, cuando nuestros padres quedaron apresados allá. Y el Señor trajo a su pueblo por el desierto. Y el Señor nos dio ordenanzas, pero nosotros las desobedecimos. Y el Señor se airó contra nosotros y nos castigó. Por ello estamos aquí. Y el niño preguntaba, ¿y cuánto tiempo vamos a estar aquí, abuela? ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí, mamá? Y la madre y la abuela decían, quizás no sabemos cuánto tiempo vayas a estar aquí. Por eso vamos a pedirle, sigamos recitando la oración. Repite, cuando el Señor hiciere tornar la cautividad de Sión, y están los pequeños repitiendo, cuando el Señor hiciere tornar la cautividad de Sión, dice, entonces nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces van a decir entre la gente, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, grandes cosas ha hecho el Señor con esto, estaremos alegres. Y el niño repetía, estaremos alegres alabando el nombre de Jesús. Y fueron momentos tristes, momentos de dolor para ese pueblo, y era tan triste, era tan pesada la aflicción, que los hombres mayores se sentaban junto a los ríos de Babilonia con sus arpas, pero el dolor no les permitía cantar, las colgaban de joder. Porque una de las cosas peores, la peor cosa que le puede pasar a uno es apartarse de Dios y que Dios lo deseche. Dios le dice al pueblo de Israel a través del mismo profeta, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no detienen aguas. Y estos hombres, esta alabanza, esta oración sigue diciendo, verso 3, grandes cosas ha hecho el Señor con estos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Y otra vez venía el clamor, haz volver, Señor, nuestra cautividad. Como los arroyos del Negev, la versión antigua dice como los arroyos en el austro. Los arroyos del Negev o los arroyos del austro o en el austro son arroyos que regularmente permanecen secos. Pero son arroyos que cuando la lluvia viene, desciende de la parte alta de Jerusalén, y esos cauces naturales son usados por esa lluvia. Y cuando esos cauces son usados por la lluvia, viene la bendición, porque la lluvia es fuente de bendición. Aquellos arroyos se gozan, aquellos arroyos conducen y llega un lugar en el cual se pierden porque se introducen por corrientes subterráneas y van a salir hacia otros lugares, y donde salen, hermano, está una vegetación abundante. Y ahí dice la palabra del Señor, haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos. Queremos ser libres, queremos correr, queremos fluir.
Así como fluye la lluvia y desciende, como dice la expresión bíblica, como la nieve y la lluvia descienden y hacen germinar la tierra y dar pan al que siembra y producir. Hermano, así dice el Señor, así va a ser mi palabra, así será cuando el Señor haga volver nuestra cautividad. Vamos a ser como los arroyos en el austro. Y luego dicen, los que sembraron con lágrimas van a cegar con regocijo, irán dando y llorando, dice el que lleva la preciosa simiente, pero volverá a traer sus gavillas con regocijo. Aquel pueblo añoraba la libertad, la habían perdido y la perdieron porque a veces no valoramos lo que tenemos. No valoramos nuestra salud, dormimos mal, comemos mal, comemos puros mugreros que no sirven para nada. Estamos con gastritis porque entra mucha gaseosa al organismo. Otros tienen gastritis nerviosa porque la paz del Señor que la tienen, porque Dios se las ha dado. ¿Sabe usted que lo que Dios nos da nadie nos lo quita? Ni Dios nos lo quita. ¿Sabe usted que el Señor dice a través de su palabra que sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios? Lo que Dios nos lo da para toda la vida. No nos lo quita. Pero a veces no valoramos todas esas cosas. A veces no consideramos que si estamos de pie es por la misericordia de Dios. Que si tenemos paz es por la bondad de Dios. Que si tenemos alimentos es porque el Señor nos sustenta. Que si tenemos un lugar de reunión es porque el Señor nos ha provisto. Que si el Señor se hace sentir y lo podemos sentir, a veces no valoramos, a veces decimos no tengo ganas, estoy nervioso, estoy molesto, estoy esto, pero es que vienes a alabar al Señor, no, es que no puedo, no, es que sí puedo, es que libérate, es que hazte libre, rompe las cadenas, rompe las ataduras, porque el Señor es grande y Él es digno de ser alabado en grande manera. Que a veces no valoramos nada. Perdemos el tiempo, perdemos la visión, perdemos todo. Aquellos hombres cautivos añoraban la libertad. Se acordaban cuando la gloria del Señor se manifestaba en el templo. Acordaban cuando sentían la presencia de Dios y cuando escuchaban la voz tronante, cuando ellos se encontraban al pie del monte Sinaí. Y quizá diga, la generación esa murió, sí, pero la historia oral viene caminando de generación a generación. Los padres vienen transmitiendo a los hijos lo que ha sucedido en las generaciones pasadas. Y a veces nosotros no transmitimos. Yo quisiera a veces tener buenos hábitos como los que el Señor nos manda, como los que el pueblo de Israel tenía, la transmisión oral. Mira, hijo, mira, hija, yo estoy sirviendo a Dios como David. David, cuando habla con Salomón, le dice: tú, Salomón, hijo mío. Yo pienso que David estaba frente a Salomón sentado, sin prisas, tranquilo, tomando tiempo para entablar una conversación edificante con su hijo. Y a veces nosotros no tenemos tiempo para nada, puras carreras, y córrele para allá, pero no, y ahora vete para allá, y ahora para allá, y se van las 12 horas del día y llegan a la noche y no tenemos tiempo para nada. David habla con Salomón y le dice: tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvelo con un corazón íntegro.
Y la Biblia no hace mención, pero Salomón quizás le pregunta, ¿cómo es tu Dios, Padre? Y David le dice, mi Dios todo lo puede, Salomón. Mi Dios todo lo sabe, Salomón. Mi Dios lo conocí desde que yo estaba mozo. Fíjate que yo era pastor de ovejas y venían los leones y las agarraban y yo iba y se las sacaba de los hocicos, Salomón. Pero ¿cómo pudiste hacer eso, Padre? Es que Dios era conmigo, hijo mío. Y un día vino un filisteo incircunciso a tratar de intimidar al pueblo de Israel, y Dios fue conmigo y Dios me dio la victoria. Y le seguía contando, fíjate que aquel hombre estaba enorme y yo fui a él y él se me abalanza, y cuando se me abalanza, en el nombre de Dios yo le tiro la onda con una piedra y le doy en la frente y este hombre cae muerto. ¿Y cómo pudiste hacer eso, Padre? Es que Dios es conmigo, Salomón. Y ese Dios que es conmigo desde mi mocedad, yo te lo estoy presentando, porque a veces se nos olvida lo que Dios hizo cuando éramos mozos. Pensamos que Dios ha hecho hoy en este día. No, Dios ha hecho desde siempre con nosotros, nos ha librado, nos ha guardado, ha tratado de una manera maravillosa. Y esa historia muy pocas veces o muy pocas personas, muy pocas ocasiones es contada a los hijos. Les presentamos un Dios que está en el culto. Vamos al culto. No, pero es que no quiero. Los niños quizás hacen berrinches. No quiero ir. Vamos, hijo. No, es que ya me aburrí con su voz chiflona. Vamos, hijo, al culto. No quiero. No quiero ir. No quiero. Y se ponen. Porque no les transmitimos, mira, hijo. No nos bajamos a la altura a veces de los pequeños. Mira, hijo, tú estás vivo. Estás contento con la vida, ¿sí? Pues la vida viene de Dios. ¿Y quién es Dios? Pues Dios es el ser más maravilloso que existe, que permite que tú y yo estemos vivos. Y empezar a transmitir las bondades del Señor, empezar a transmitir a los vecinos, a los familiares, a los mismos hijos, las maravillas del Señor. Estos hombres lo hicieron, estas mujeres. ¿Había usted pensado en que la cautividad había durado 70 años? Y que si Rosita hubiera sido una jovencita del pueblo de Israel, había salido a esos 17 más 70 de la cautividad, cuando la cautividad terminara ella tendría 87 años. 87 años con una docena de hijos. Abuela quizás de 30, transmitiendo a sus nietos el porqué de su estancia en Babilonia, pero transmitiendo a los nietos también la hermosa esperanza que existe en Dios. Porque a pesar de la rebeldía, a pesar de todo lo que el pueblo de Israel ha hecho en ofensa, en agravio para nuestro Dios, ellos saben que solamente Dios es grande. Como lo sabemos nosotros, como lo sabe usted, como lo tenemos que entender, que comprender, que solamente existe un grande, no más. Y que a veces esta historia, que si nosotros pudiésemos contar a los hijos, yo creo que no batallaríamos tanto para que se convirtieran, porque se los estaríamos presentando no como un Dios a veces imaginario, sino como un Dios real, que cada día nos sostiene, que cada día nos levanta, que cada día nos permite ver la luz de un nuevo día.
que a cada amanecer se muestra para con nosotros, que a cada momento está con su brazo extendido para socorrernos en cualquier necesidad. Y el Salmo 126, el Salmo de oración, el Salmo de súplica, dice: cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad, seremos como los que sueñan. Los sueños no son malos. A veces dice, cuando usted platica algo: a mí me gustaría esto y esto y esto y esto y esto. A veces le responde con una sonrisa, con una risa irónica, y le dice: hasta sueñas. Los sueños son buenos. ¿Sabe usted que Dios tiene sueños para usted? Tiene anhelos para usted. ¿Qué es lo que desea Dios para cada uno de nosotros? ¿Cuáles son los sueños de Dios para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto para la humanidad desde que la humanidad ha sido? Cuando empieza a tratar con el primer hombre, le dice al primer hombre: mira, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero de este no comas. No lo toques, no lo veas, aparta tu vista. Mira, tienes mucho. Quizá Adán le pregunta: ¿por qué, Señor? Porque siempre está la interrogante: ¿por qué? ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, morirás. Y Dios sigue teniendo los sueños. Y Dios le dice al pueblo de Israel: mira, yo te he puesto como un pueblo especial. Tú eres para mí mi especial tesoro. Tú eres para mí lo más preciado. No existe otro pueblo como tú entre todos los pueblos de la tierra. Yo te he puesto por cabeza y no por cola. Yo te he puesto para que seas Señor y no seas esclavo. Yo te he puesto para que domines y no seas dominado. Y continúa Dios soñando, y el Señor le dice a su iglesia, le dice a Pedro: tú eres Pedro, tú eres una roca pequeña. Yo soy la roca eterna, yo soy la roca inconmovible. Le dice: y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y los sueños de Dios, pues ahí están vertidos en la palabra del Señor. Escuchábamos esa alabanza que hace un momento se cantaba de las bodas del Cordero, de la novia del Señor. ¿Qué sueños tiene Dios para la novia? A su esposa se le ha dado que se vista de lino, de lino limpio, de lino brillante. El Señor, cuando habla de los anhelos de Él para su iglesia, allí en esa porción que le acabo de hacer mención, cuando platica con Pedro, le dice: tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Y las puertas del infierno, las fuerzas malignas, los temores, las frustraciones, las maquinaciones del enemigo,
Todo lo que te quiera afligir, todo lo que venga en contra de la iglesia, no va a prevalecer contra ella. Las mismas puertas del infierno, el mismo Satanás que el Señor Jesús le reprenda, no podrá contra la iglesia del Señor. Ese es el anhelo de Dios, una super iglesia completa, fortalecida en todos los aspectos. Una iglesia especial. Y podemos seguir respondiendo hasta soya. No, es real. Es el anhelo de Dios. ¿Cuáles son nuestros anhelos? O si no tenemos anhelos, ¿por qué no disfrutar esa libertad? Porque somos libres. Somos libres. La expresión del Salmo 126 dice: cuando el Señor hiciere tornar nuestra cautividad. Nos encontrábamos cautivos en el pasado, en el pecado, cautivos en esto y en lo otro y en lo otro y en lo otro y en lo otro. Y Pablo menciona, dice: éramos por naturaleza necios como los demás, hijos de ira como los demás. Nuestra vestimenta estaba sucia como la de los demás. Nuestros pecados estaban sobre nosotros como las demás personas. Pero el Señor llega a nuestra vida y toma nuestro corazón, trata con nosotros, nos arrepentimos, nos bautizamos, nos convertimos en el nombre de Jesús. Los pecados son quitados por la sangre del Cordero que vertió allá en la cruz del Calvario, y hemos venido a la vida. Ahora somos libres, ahora somos libres, ahora somos libres, somos libres. Y en esa libertad, dice el salmista, cuando el Señor haga tornar la cautividad de Sión, dice: seremos como los que sueñan, nuestra boca se va a llenar de risa. Alabado el nombre de Jesús. Y a veces somos cautivos de tantas cuestiones. No te rías. ¿Y por qué no me voy a reír si tengo ganas de reír? Es que Jesús nunca se rió. Pues ¿quién te dijo? No sonrías, es que Jesús nunca sonrió. Y yo siempre he dicho, cuando Jesús tiene frente a Él, a esos pequeños que se le acercaban, yo quiero decirle algo. Cuando usted está frente a un pequeño, si usted pone su rostro duro, ese pequeño no se le acerca. No se le acerca. Pero si usted ablanda un poquito sus facciones y sonríe, ese pequeño agarra confianza y se acerca y empieza a platicar. ¿Cómo estaría Jesús cuando le presentan a aquellos niños para que ore por ellos? ¿Estaría enojado? ¿Cómo estaría Jesús? Estaba sonriendo. Estaba dispuesto a seguir inspirando confianza para esos pequeños. Y a veces no entendemos nada de eso. A veces somos esclavos de que no sonrías. Y escuchamos una carcajada, porque hay gente que se ríe muy bonito. Yo no puedo reír así tanto a veces, sí. Pero hay gente que tiene la facilidad para reír. No te rías, no te rías. ¿Por qué no me río? Es que eres muy desordenada. No, es saludable reír. Es saludable sonreír. Es saludable llorar. Todo eso es saludable. Y a veces somos presos, somos cautivos. Hay gente que no llora porque no llora. Y hay gente que no sonríe porque los cristianos no debemos de sonreír. No, sí puede sonreír. Sí puede reír. Lo que no tiene que hacer es andar riéndose de cosas impropias. No. A veces
se ríen de chistes. Los chistes como que no son muy recomendables, ahí se los dejo de pasadita. No son muy recomendables los chistes. Y a veces somos tan simples que hasta chistes de personajes de la Biblia hacemos. No es bueno, no correcto. Es impropio. Para que si alguien quiere compartir chistes, no comparta. No es bueno. Podemos reír sanamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el gozo del Señor. Porque nosotros somos felices. Porque nosotros no necesitamos que alguien nos diga alguna cosa, alguna bobería para... No. A veces somos esclavos de tantas cuestiones. Y el salmista menciona cuando el Señor hiciere tornar la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Gloria a Dios, aleluya. Yo me gozo cuando venimos a trabajar porque veo a los jóvenes que sueñan y yo sueño junto con ellos. Y le platico a mi esposa de los sueños de ellos. Me dice, ya mero, le digo, ya mero, ahí despacito, cuando menos piense ya vamos a estar con la fiesta. Despacito. Le digo, Samuel ya tiene apartado su lugar. Samuel sueña. Dice, hermano, aquí voy a poner la batería. No, está bueno. Y Cristian dice, y yo me voy a poner allá, hermano, Sí, igual te pones todo. Y luego Irving dice, hermano, ¿y cómo van a estar los baños? ¿Dónde van a estar? Digo, van a estar en el pasillo, Irving. Van a estar ahí, en ese pasillo largo. Y dice, pero aquí, hermano, sí, digo. Dice, pero ¿a poco vamos a estar así sentados? No, digo, Irving. Van a estar así los baños al fondo, mira, dijo, vas a estar así. Y soñamos. Y dice, ¿y qué más? Digo, pues esto. Y son sueños en los cuales nos deleitamos, en los cuales nos recreamos. Son sueños que van a ser posibles. Porque en el Señor todo es posible. Todo es posible. Las únicas que no han soñado ahorita son las coristas. Porque ellas no dicen, hermano, nos gustaría que los pusiera aquí al frente. No. Pero todos los demás, hermano, sueña. ¿Verdad que soñamos, hermano? ¿Verdad que sí soñamos? Son sueños, son anhelos. ¿Y dónde va a estar la pila? ¿Va a estar subterránea? ¿Va a estar aquí o no va a haber pila? Y nos la pasamos soñando, nos la pasamos recreándonos. Y el sábado, aunque es un día agotador, porque regularmente lo damos de aquí a las 9:30 de la noche, nos damos felices. Nuestro hermano Israel estuvo su pequeño, no sé cómo amanecería, amaneció cansado, amaneció dolorido su bracito porque estuvo paleando todo el día. Y tenemos sueños, pero no como los sueños de aquellos. Tenemos sueños en libertad porque somos libres. Aquella gente tenía sueños de libertad porque no eran libres. Pero en esos sueños de libertad había un anhelo muy especial. Y yo estoy seguro que cuando salen de la cautividad, salen brincando y salen saltando y salen cantando, como dice la expresión, con su boca llena de alegría, con su boca llena de alabanza.
Pero lo triste, hermano, es que no toda la gente salió de la cautividad. ¿Por qué? Porque muchos no quisieron salir de la cautividad. Muchos echaron raíces en Babilonia. En Babilonia hicieron su vida. En Babilonia se casaron. En Babilonia tuvieron sus casas, sus familias. Y cuando se da la orden de salir de Babilonia, muchos dicen: aquí me quedo yo. Es como sucede ahora. Salga del yugo, salga de la esclavitud. Como se nos dijo que a veces en la predicación hay que romper los patrones. Hay que romper todo lo que se nos ha marcado. Que no brinques, brinque si puede brincar. Que no grite, si puede gritar, grite y grite con toda su fuerza. A la cuenta de 3, un grito de júbilo. 1, 2, 3. Como que no fue mucho júbilo. Porque cuando gana el América se oye más fuerte. 1, 2, 3. ¿Y por qué voy a gritar? Porque el Señor le ha favorecido. Porque el Señor le ha hecho bien. Porque hoy tiene usted la oportunidad de abrir sus labios. Porque hoy está vivo. Porque hoy el Señor le ha bendecido. Alabado el nombre de Jesús. Y a veces no comprendemos nada de eso. Estamos oprimidos, cautivos. Y cuando la opresión llega a la vida nuestra, o que estamos medio oprimidos, no podemos disfrutar de las bondades del Señor. No podemos. Estamos limitados. Usted ha escuchado las palabras de nuestro hermano Juan Manuel, cómo ha hecho la invitación para ir a darle ánimo a la hermana que está pasando por una depresión tremenda. A veces como cristianos entramos en esos estados depresivos. Causas puede haber varias, pero una cosa yo sé, que si logramos aprender a depender de Dios, siempre vamos a ir hacia adelante. Siempre hacia adelante, siempre hacia adelante. Porque si la gente que no conoce a Dios va hacia adelante, hay mucha gente optimista. Hay mucha gente que no conoce a Dios, sin embargo no se rinde. ¿Por qué no somos de rendir nosotros? Si Dios está con nosotros. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Yo le invito para que usted, si tiene algún impedimento que le permita disfrutar de esa preciosa libertad, se libere. Nadie más que Dios lo puede liberar, nadie más que Dios lo puede liberar, pero está a nuestra parte. El anhelo de aquellas mujeres, de aquellas madres, de aquellas ancianas, era esa oración maravillosa. Cuando el Señor hiciera volver nuestra cautividad, y la decían quizás con lágrimas, cuando el Señor hiciera tornar la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Seremos. Pero va a ocurrir, sí va a ocurrir. ¿En qué momento? Quizá preguntaban los pequeños, no lo sé, hijo. Pero el Señor lo va a hacer. Y a través del profeta Isaías, donde empezamos el mensaje, el Señor le dice al pueblo: consuélense. Consuélense, pueblo mío, dice vuestro Dios. Decirle a gritos a Jerusalén que su tiempo es cumplido.
que su pecado ha sido perdonado, que doble han recibido, que ha sido suficiente. Díganle que está pronto su liberación, que está pronto su restauración. Díganle que yo voy a mover a todos los que tenga que mover para que ellos puedan ser libres. Y empieza Dios a mover a los reyes, empieza Dios a mover, hermano, a los hombres que estaban en el poder para que el pueblo de Israel saliera libre. Y el pueblo de Israel salió libre, pero solamente no salieron libres los que prefirieron quedarse. Y es lo mismo, la historia se repite. Se predica la libertad, pero no todos son libres. ¿Por qué no todos son libres? Porque no todos quieren ser libres. Se predica que solamente Dios hace al hombre feliz, pero no todos somos felices. ¿Por qué? Porque no queremos ser felices. Y se predica que del Señor hay esperanza, pero a veces como que no todos tenemos esperanza. ¿Por qué? Pues porque no todos queremos tener esa esperanza. Hablamos de la esperanza y pensamos en la resurrección de los muertos. No. Esperanza para esta vida presente. Si no tiene paz, hay esperanza. Usted puede tener paz. Si no tiene perdón, hay esperanza. Usted puede tener perdón. Si no tiene alguna cosa que usted necesite, hay esperanza. Que mis hijos no quieren nada con el Señor, hay esperanza. Hay esperanza. Pero es que es muy rebelde. No importa. Dios ha tratado desde la antigüedad con pura gente rebelde. Pura gente rebelde. Cuando se nos invitaba al templo, veníamos de muy buena gana. No. Nos molestábamos. ¿Por qué? Porque éramos rebeldes. Nos enojábamos porque éramos rebeldes. Y nos volvían a invitar y, ay, cómo molesta. ¿Por qué? Porque éramos rebeldes. Y nos decían, Dios te ama, y decíamos, no necesito. Sí necesitamos que Dios nos sabe. Sí necesitamos de la voluntad del Señor. Sí necesitamos. Hay esperanza. Aquí está el Señor en esta tarde para suplir su necesidad, para fortalecer su corazón. Y si usted se encuentra cautivo, para darle libertad en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aquí está el altar.